primer caso, la ponente es la doctora Olga Huerta López, que es médico residente en el Hospital General Universitario de Alicante. El tutor del caso es Juan José Sáez y va a moderar la doctora Carmen Melú, de la clínica que estamos. Bueno, pues buenas tardes, yo soy Olga Huerta y el caso que vamos a presentar lo hemos titulado Artrodesis tibio-talocalcánea en instabilidad crónica de tobillo. Este es el caso de un hombre de 62 años que acude a la consulta en nuestro hospital con un dolor de tobillo derecho de características mecánicas y una gran sensación de inestabilidad. Como único antecedente en este tobillo es que ha tenido muchos esguinces de repetición y que actualmente, pues para caminar necesita de ayuda de una ortesis y de un bastón. Entre sus antecedentes personales destacan una diabetes mellitus tipo 2, es hipertenso, trasplantado renal desde hace 2 años con tratamiento crónico con inmunosupresores y además tiene una sustitución valvular en tratamiento actualmente con Syntrol. Le solicitamos unas radiografías que lo que llama la atención así a primera vista es la gran desasociación del tobillo, una deformidad en varo del retropié muy evidente. Además, en la lateral también se aprecia la gran artrosis que tiene de la articulación del tobillo y de la articulación subastragalina, destacando también la calcificación de vasos súper evidente. Además, completamos el estudio con una telemetría por ver si no pudiera venir esta deformidad de más proximal, pero confirmamos que viene del tobillo. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos ofrecerle a este paciente? Así, un poco por enseñar qué podría pensar el paciente, pues bueno, que tiene un problema y que se lo solucionemos, como sea, pero necesita solución. ¿Qué es lo que piensa el cirujano? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Pues viendo, claro, todos estos antecedentes, cómo será el estado de partes blandas, todas sus enfermedades concomitantes, pues es que se nos va a complicar casi seguro, o nos va a hacer una infección, o una necrosis, o en el peor de los casos, se podría hasta morir. ¿Cuál es la realidad? Pues bueno, es un paciente real, los pacientes ideales no existen y es un paciente que tiene un problema, tiene dolor y tiene inestabilidad y tiene una serie de antecedentes pues que no nos lo van a poner fácil. Así que centramos un poco el tratamiento enfocándolo con objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, el primero por supuesto aliviar el dolor, si además podemos estabilizar la articulación muchísimo mejor y si además lo podemos hacer de la forma menos agresiva posible, pues sería ya lo ideal. Así que bueno, con estos datos hicimos una búsqueda de la literatura a ver qué se estaba haciendo por ahí fuera. Primer artículo que encontramos interesante es de 2006, Sequilla, publica un caso clínico de un paciente de 76 años con una sintomatología muy parecida con una artritis reumatoide. Lo que ellos hicieron fue hacer una artrodesis tibio-talocalcánea por vía artroscópica anterior y un portal accesorio del seno del tarso que se fijó con un clavo intramedular. No tuvieron ningún tipo de complicación, a las 12 semanas ya había consolidado y estaba haciendo carga completa y tuvo una OFAS que mejoró de 37 a 81 puntos. El siguiente artículo que encontramos interesante relacionado es de 2010, en este caso se publican 3 casos con una artrodesis de este tipo, pero esta vez por una artroscopia posterior. En el caso 1, el motivo fue por una deformidad en equino con una amputación de Chopard que mejoró su OFAS de 30 a 70 puntos. El segundo caso es un hombre de 26 años con secuelas de una fractura conminuta de pilón tibial, en el que también se le hace esta artrodesis con una OFAS de 26 que mejora a 86. Y el tercero, un varón de 36 años, adicto a muchas cosas y que tras una fractura compleja de tibia y peroné tuvo muchísimas complicaciones con la que se le dio solución con una artrodesis. Su OFAS mejoró de 57 a 79 puntos. El siguiente estudio de 2011 vuelve a ser Sequilla, que ya tiene más casos. En este estudio publica 9 tobillos con 0 problemas cutáneos y la única complicación, un caso de pseudoartrosis. El siguiente estudio en este sentido son 2 casos de 2 pacientes, uno con artritis postraumática y otro con pseudo de tibia y peroné, que también se le hizo esta artrodesis y sus OFAS mejoraron de 31 y 16 a 85 y 71 sin observar ninguna complicación. Y finalmente vimos una revisión de artrodesis tibio-talocalcánea que incluyó 32 estudios, donde el resultado principal se valoró con el OFAS, como la mayoría de los anteriores que hemos visto. La lástima es que solo incluye un estudio con artroscopia y concluyen que bueno,
es perfectamente válido para pacientes que podrían dar complicaciones como son los diabéticos, los que tienen enfermedades vasculares asociadas, lesiones de partes blandas o nefrópatas. Así que ahora ya pues tuvimos más o menos claro lo que queríamos y esto es lo que planteamos para el paciente: realizar una artrodesis tibiotalo-calcánea por vía artroscópica posterior, porque pensamos que nos da una mejor visión del campo del tobillo y sobre todo de la articulación subastragalina, y fijarlo con un clavo intramedular. En cuanto a la técnica quirúrgica, quería recordar que este paciente, además del dolor y la artrosis, teníamos una deformidad muy importante del retropié, así que lo primero que hicimos fue corregir esa deformidad. En este caso lo que realizamos fue una tenotomía tipo Hoque, es decir, percutánea, 3 cortecitos, medial, lateral, medial, y con esto ya conseguimos que se realineara el talón por completo. Así pues, entonces comenzamos ya la artrodesis teniendo nuestro tobillo perfectamente alineado donde nosotros queríamos. Lo primero que hay que hacer cuando hacemos una artroscopia de tobillo posterior es marcarnos las referencias anatómicas. Sería el maleolo lateral, maleolo medial y los límites del Aquiles. Y una línea trazada desde la puntita del maleolo externo hacia medial, más o menos medio centímetro proximal y anterior, es decir, bordeando el tendón de Aquiles, marcaríamos nuestros portales. Para empezar el portal posterolateral, introduciríamos el mosquito siempre en dirección hacia el primer espacio interdigital para evitar lesionar estructuras vasculonerviosas. En cuanto al portal posteromedial, tendríamos que dirigir el mosquito perfectamente perpendicular hacia el artroscopio y entonces deslizarlo hasta tocar hueso. Una vez ya estemos tocando hueso, retiramos un poquito el artroscopio y tendríamos la visión de nuestro campo. Más o menos, pues esto es lo que tendríamos en quirófano. Esta es la visión más importante que tenemos que tener cuando estemos en una artroscopia posterior. En la parte superior lo que vemos es la articulación del tobillo, en medio, digamos, el cuerpo del astrágalo, y en la parte inferior la articulación subastragalina. Y súper importante que tengamos siempre localizado lo que se ve, la estructura en el lado izquierdo, que es el tendón del flexor hallucis longus, que va a marcar el límite medial de trabajo, porque lateral a él va a estar el paquete vasculonervioso del tibial posterior. Esta es una imagen de hacer todo el curetaje de la articulación del tobillo y perforaciones, que esto es lo que haríamos igualmente también en la articulación subastragalina. Con todo esto ya preparado, introducimos el clavo y fijamos. Este es el control radiológico posteriormente a la cirugía, donde se aprecia que tenemos una alineación buena del tobillo, tanto en AP como en lateral. El paciente lo dejamos 2 meses en descarga y 2 meses posterior lo mantuvimos 2 meses más con una cam walker. Esta es la imagen radiológica a los 2 meses, donde ya se aprecian signos de consolidación, motivo por el cual permitimos al paciente comenzar a apoyar. Y bueno, volver a recordar la deformidad que teníamos y lo que hemos conseguido finalmente a los 4 meses y a los 6 meses con una consolidación muy buena. Y el resultado clínico, pues este es nuestro paciente, son imágenes tomadas muy recientemente de la forma que tiene ahora su pierna y también la forma, bueno, cómo camina. Por dentro de casa camina sin ningún tipo de ayuda y solamente refiere alguna pequeña dificultad para escaleras y pendientes. De hecho, su AOFAS ahora mismo es de 80 puntos, no tiene ningún tipo de dolor, es en escala 0 de EVA, y la satisfacción global referida por el paciente es de 10 puntos. Conclusiones de nuestro caso y de nuestro paciente, pues que es evidente que la técnica por artroscopia es mucho menos invasiva, esto supone menos complicaciones de piel y de partes blandas, respeta el aporte sanguíneo tanto a la tibia como al astrágalo y sobre todo el paciente también lo nota, hay menos inflamación y menos dolor posoperatorio. Es más fácil también por artroscopia preservar el contorno articular, que va a mejorar también la superficie de contacto. Pero claro, no todo es bonito y hay algunas desventajas, como que no se puede aplicar en casos con una deformidad muy severa o que al menos no se pueda corregir con partes blandas y que por supuesto hay una curva de aprendizaje por delante. Y eso es todo. Si después de hacer el alargamiento del tendón de Aquiles no hubieseis conseguido recuperar, o sea, corregir realmente esa deformidad tan importante, la desaxación, hubiera sido complicado por vía artroscópica manejar ese pie, resecar bien, curetar bien las superficies articulares. Sí, así es. Bueno, de hecho, claro, es una opción que nos planteábamos que, claro, si no podíamos corregir, quizá se podría hacer abierta.
Aún así, sí que hemos visto que hay algunos autores que con pequeñas incisiones en ambos maleolos han resecado ambos maleolos y han dejado el tobillo libre y lo han fijado así. Pero bueno, la opción de, claro, si no corriges la deformidad, está claro que no la puedes fijar deformada, tienes que corregirlo antes de meterte en la artrodesis. Y te doy otra pregunta. He visto que no habéis hecho osteotomía en el peroné, entonces también me parece difícil comprimir la articulación tibio-astragalina y la calcáneo-astragalina teniendo el peroné íntegro. Bueno, sí, lo tenemos íntegro y además hay un tornillo del clavo que pasa por el peroné hasta el astrágalo, que lo incluye dentro de la artrodesis. La verdad es que técnicamente... Sí, no, el artrodesar el peroné sí, pero me refiero a poder comprimir sin que moleste, que evite esa Este clavo en concreto tiene un sistema de compresión interna y la verdad es que no nos dificultó a la hora de comprimir. Me imagino que la elasticidad que da la mortaja pues ha sido suficiente como para dejarnos comprimir. A ver, Mariano, Bueno, había un... yo quería deciros que por la artroscopia, yo quería deciros que por la artroscopia lo que consigues es como, no sé por qué hacer así, como resecar mucho cartílago, cada vez vas teniendo más hueco y más margen para poder comprimir. Si por posterior consigues llegar a la rampa lateral del tobillo y quitar el cartílago de la rampa lateral del astrágalo y del peroné, te va a dejar que el astrágalo ascienda más y te va a ser más fácil comprimir. Es difícil llegar, pero como es una cirugía que no es de preservar estructuras, es decir, vas quitando con una cureta y con el motor, entonces al final tienes más campo para poder llegar a los dos lados de la articulación del tobillo, la de tibio-astragalina. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver, yo una pregunta, no una observación. Entiendo que era la mejor forma de llegar a un paciente diabético con problemas, con hipotéticos problemas de piel, de cicatrización de heridas, pues bueno, haber hecho por vía endoscópica la curentación de las superficies articulares y haber podido poner el clavo, pues me parece que es una vía de tratamiento muy buena para este tipo de pacientes, que tenemos muchísimos en los hospitales, y bueno, la corrección obtenida con el clavo también me ha parecido pues muy buena de entrada. A pesar del VAR del equino, pues el alargamiento del Aquiles ha sido una muy buena solución, y bueno, tenemos ahí una vía para este tipo de pacientes. Hay que intentarlos hacerlos de esta manera por todos los medios. Enhorabuena.